Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primera actividad de extensión del año 2014. Hemos pensado que una primera actividad referida a un tema tan contingente y tan importante como la reforma tributaria ameritaba juntarnos un día como hoy a discutir distintas miradas sobre este aspecto de la político y de reforma legal que se está discutiendo en el país. Vamos a hacer este coloquio con 3 exposiciones. En primer lugar, va a comenzar su exposición don Hugo Osorio Morales, quien es abogado de la Universidad Católica y profesor de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hugo Osorio tiene un máster en Tributación Internacional en la Universidad de Sydney, Australia, y actualmente es el juez tributario de Valdivia. Por lo tanto, nos va a hacer una exposición general, en primer lugar, el profesor Hugo Osorio, sobre los principales lineamientos y contenidos de la reforma tributaria. La idea es que cada expositor tenga entre 20 y 25 minutos para hacer su presentación. Después de terminar la tercera ponencia, abrimos una ronda de preguntas y diálogo con el público. Profesor Osorio, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Se me ha pedido que en 20-25 minutos exponga el proyecto de reforma, que es bastante complejo. Vamos a hacer lo posible. En primer lugar, la idea de esta exposición es brevemente mencionar algunos elementos de contexto, sin los cuales yo creo que no es posible entender realmente este proyecto de reforma. Las principales modificaciones que se proponen hasta ahora, ya hay 2 indicaciones, ha sufrido algunas modificaciones, es posible que sufra otras, pero cómo está hasta ahora. Y algunas conclusiones que uno podría por ahora técnicamente, sin un juicio, por decirlo de esa manera, político-económico, podría realizar. Entonces, en primer lugar, en el contexto, me parece que no se puede entender la reforma sin entender un gran contexto. El gran contexto en que se produce esta reforma es un gran contexto relacionado con la desigualdad del país, se menciona expresamente en el mensaje, la carga tributaria que tiene el país también se menciona expresamente en el mensaje, y obviamente si esta reforma es justa o no es justa. Ahora, yo creo que estos 3 elementos que son de alguna manera el sustento ideológico en el sentido no peyorativo de la palabra, sino político de la reforma, exceden lo que uno puede discutir en un coloquio, pero son sin duda la única manera de entender esta reforma. Los economistas nos pueden dar, ayer escuchaba en la radio, se discutía quién iba a pagar el impuesto al cigarrillo que se acaba de introducir, si le va a pagar las personas consumidores de menor ingreso, entonces aumentar la desigualdad, o los empresarios. Los economistas nos pueden dar herramientas para entender quién va a pagar realmente un tributo. Eso es la incidencia, tiene que ver con la elasticidad de la oferta y la demanda, pero llega un punto en que el economista también se detiene, no nos puede decir cuál es la sociedad que uno pretende o cree que puede ser justa. Los abogados también tenemos alguna herramienta, hablamos de justicia horizontal, vertical, pero también llega un momento en que nos detenemos porque no tenemos más herramientas conceptuales para entender qué es una reforma justa. Y ahí tenemos que recurrir a los filósofos, a la filosofía política. Y ahí vamos a poder discutir cuál es el tipo de sociedad o nivel de desigualdad que nos parece justa o injusta. Pero de nuevo, ese es el contexto de la reforma, pero no es un ámbito que uno pudiera, acá, o yo al menos, no tengo las herramientas para exponer con toda la profundidad que se merece. El segundo elemento de contexto, ahí están algunos datos de desigualdad. Chile tiene un nivel de desigualdad evidentemente alto, se discutió durante un tiempo, ya no es muy discutido. Hay un contexto latinoamericano en que la desigualdad es alto, pero claramente en el contexto de la OCDE es altísimo. El país desarrollado con más alta desigualdad de Estados Unidos, que tiene en estas mediciones clásicas 0.38, Chile ronda habitualmente el 0.50. Chile tiene una carga tributaria alta o baja, la verdad es que si uno ve los datos, en el marco de Latinoamérica es una carga que uno podría decir está dentro del promedio, dentro de la OCDE una carga tributaria baja. Es cierto, por otro lado, que los países tienden a ir subiendo su carga tributaria a medida que se desarrollan. Si uno hace el cálculo de ver cuál era la carga tributaria de estos países cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, la verdad es que era parecida al que tenemos ahora. Y si por otro lado uno hace un análisis temporal de cómo ha ido las cargas tributarias en el mundo, han tendido a ir bajando en los últimos años. Pero esos son algunos datos de contexto. Segundo dato, el FUT, el querido FUT. ¿Qué es el FUT?
de una extraordinaria herramienta de fomento al ahorro y la inversión, o de una grosera vía de evasión o elusión. Uno escucha las dos cosas. De alguna manera, es las dos cosas. Efectivamente, es una herramienta que en 1984 se diseñó para fomentar el ahorro y la inversión. Venimos saliendo de una tremenda crisis, era una manera de capitalizar las empresas. Pero también es cierto que se ha prestado sistemáticamente para la elusión y la evasión. Para tratar de entender esto del FUT, me permití prepararles ese dibujito. Es que está al lado izquierdo lo que es el FUT hoy, y al lado derecho lo que se pretende que va a ser este nuevo RAR, ya tiene su acrónimo, este nueva especie de registro que va a reemplazar al FUT. Lo que pasaba antes es lo siguiente: la empresa genera una renta y paga primera categoría. Eso pasa hoy. Se registra ese pago de impuestos en un registro, un papel, que es el FUT, donde se registra cuánto pagó la empresa y cada renta, qué crédito por ese impuesto que pagó la empresa tiene vinculado. Finalmente, el contribuyente final, cuando retira, paga impuestos. Y como al sacarle el dinero está registrado qué tributación tuvo la empresa ese dinero, se le devuelve esa tributación. Ese es el sistema que teníamos o tenemos hasta hoy. Ese es el FUT. El de la derecha es lo que viene o lo que se propone. La empresa sigue pagando primera categoría con una tasa mayor. Se genera este nuevo registro muy complejo, técnicamente muy complejo, en el cual se va vinculando de nuevo lo mismo, porque sigue el sistema integrado. Cuánto pagó cada peso que la empresa generó. De manera que cuando el contribuyente final paga de inmediato, no cuando retira como antes, de inmediato, se puede imputar lo que pagó la empresa. En definitiva, el sistema antiguo y el nuevo eran y va a seguir siendo único en el mundo el sistema de que está integrada la tributación de la empresa por las personas. Eso no va a cambiar. Va a seguir siendo integrado. Es más, va a seguir siendo completamente imputable el impuesto de las empresas a las personas. Un sistema que era único en el mundo va a seguir siendo único en el mundo. Lo que cambia es que las personas van a pagar de inmediato. Y eso genera también una serie de problemas. ¿Qué pasa con el accionista que fue socio entre enero y febrero y la empresa en diciembre genera la renta? ¿Cuánto paga? ¿Cómo se registra eso? Un montón de problemas complejos, que es por qué ese registro de renta distribuida va a ser tan complejo. Tercer elemento, contexto. Otra razón por la que en Chile había un cierto nivel de evasión o elusión alto es que se superponían distintos regímenes tributarios que las personas podían elegir. Esto no se dice mucho en el mensaje, pero está. Se reducen estas opciones. Se elimina el 14 bis, se elimina el 14 quater, se expande el 14 ter, que viene a ser ahora el nuevo régimen para las pequeñas empresas. Curiosamente, un tema político, no se elimina la renta presunta. Si la renta presunta era un régimen de simplificación contable, uno podría decir, bueno, para eso es el 14 ter. Sin embargo, se sigue manteniendo la renta presunta, aunque ciertamente bastante más limitada. El cuarto elemento, general, de contexto, es claramente que hay un diagnóstico de que la evasión y la elusión en Chile es extraordinariamente alta. Y la verdad es que es alta. Y yo me atrevería a decir que es preocupante como país, que fue alta, bajó levemente y volvió a ser alta. Es decir, uno no ve un desarrollo, un progreso, una convergencia hacia estándares de países desarrollados. Sigue siendo alta hoy. Y con ese diagnóstico se le entregan tremendas herramientas del Servicio de Impuesto Interno, muy poderosas, y uno puede hacerse algunas preguntas. Primero, si el proyecto trae suficiente resguardo para los contribuyentes de control jurisdiccional, que es lo que uno pensaría que puede ser relevante, para velar porque estas importantes atribuciones se utilicen resguardando los derechos de los contribuyentes. Segundo, ¿es realmente ese el problema en Chile tributario o es un problema de formalismo jurídico? ¿Somos muy formalistas en nuestro derecho y eso hace fácil la elusión y esto lo va a solucionar o no? Son preguntas que uno se puede hacer. El quinto elemento que yo me atrevería a plantear de contexto es lo que no pasó, porque hay cosas que no pasaron, que hubo temores de que pasaran y no pasaron. En primer lugar, no se desintegró el sistema, en el sentido de que se mantuvo la integración. Este sistema único en el mundo va a seguir siendo único en el mundo. Se pensó en un momento que se puede desintegrar. En todo el mundo no es integrado. En todo el mundo las empresas pagan un impuesto y cuando las personas retiran el dinero de las empresas pagan otro impuesto. No se vinculan esos dos impuestos. En Chile se imputan uno a otro. Las razones por las que no se desintegró, en el mensaje se señala que una razón de equidad. Efectivamente uno podría pensar que si está bien integrado y funciona bien, todos van a pagar lo mismo a nivel de consumo. Otra razón son los convenios internacionales. Todos los convenios internacionales firmados por Chile son ya 25.
creo. Tiene la cláusula de Chile que reconoce a los inversionistas extranjeros el derecho a usar el impuesto a las empresas como un crédito contra sus impuestos. Y también, probablemente, aunque nunca lo he escuchado, pero yo creo que es una de las razones, es bastante complejo desintegrarlo porque existe una amplia jurisprudencia administrativa y judicial sobre la integración. Este sistema único en Chile, bueno, ya llevamos 30 años haciéndolo y está bastante analizado. Quizás por eso no se desintegró. El segundo elemento que no se hizo es que no se hizo tributar el FUT histórico. Esos 300.000 millones de dólares que se habla, no tributan. Quedan ahí, esperando que los contribuyentes saquen el dinero. El otro elemento es que no se obliga que los retiros se imputen a ese FUT. El retiro que haga el próximo año, en 5 años más, cuando esté funcionando la integración nueva, el devengamiento de rentas que haga un empresario se va a imputar a las rentas de ese año. Cuando se agote las de ese año, se va a ir al FUT histórico. Y cuesta imaginar que ese FUT histórico alguna vez se va a imputar. Uno sospecha que ese FUT histórico, este registro, este papel, va a quedar ahí. Un papel que en 20 años más alguien va a hacer un retiro y va a decir, oye, hay que imputarlo al FUT. ¿Dónde está el FUT? Y vamos a tener que ir a ver cómo se regulaba el FUT hace 20 años. No se eliminó la renta presunta, que era una de las ideas que daba vuelta. No se elimina, se restringe para los agricultores, transportistas y mineros. No se simplificó el sistema, al contrario, aunque se elimine el 14 bis, que puede ser algunas simplificaciones, la verdad es que va a ser mucho más complejo. Y una cosa que a mí personalmente me da mucha atención, no se eliminó el 38 bis, que es un artículo que merita un análisis completo por sí mismo. Dicho eso, que es el contexto, me atrevo a plantear brevísimamente cuáles son las modificaciones que viene el proyecto, así, volando. La primera modificación que tiene el proyecto, y partiendo por la renta, es que aumenta el impuesto de primera categoría. Eso es paulatino, empieza este año y termina el 2017 con el 25% desde el 20 actual. La segunda modificación es que se rebaja el impuesto, la tasa del impuesto complementario. Eso lo han escuchado, salvo para algunas autoridades políticas, presidentes, etc. Y uno podría decir, como esto, si se está aumentando la progresividad del sistema haciendo devengar las rentas del capital, ¿por qué se baja la tasa? Ahí probablemente un economista podría decir, porque no es la tasa marginal lo que marca la cantidad de tributación, sino la tasa media, la tasa efectiva. Yo puedo disminuir la tasa marginal más alta y agrandar la tasa media y va a tributar más. Y eso es lo que está haciendo el sistema. Así se explica, en menos que haya esta propuesta. Se genera especie de neo-FUT complejísimo. Ahí estamos todos tratando de entenderlo, con normas más por el tiempo del tiempo intermedio, que bueno, va a meditar mucho estudio. ¿Qué es el régimen, el sistema que va a permitir saber cuánto pagó lo que me devenga, lo que yo devengo, cuánto crédito voy a tener? Se derogan algunos regímenes especiales, como el 14 bis y el 14 quater, se amplía el 14 ter. El 14 ter, que es el que va a quedar, la verdad es que simplifica bastante la contabilidad. No, es ingreso versus egreso. Punto. No hay problema, se puede hacer en línea. Pero no hay ninguna postergación de tributación. Es de alguna manera tributar todo a nivel de empresa y personal al tiro. Es el 14T. Ese es el sistema que ahora se masifica. Hay un fuerte cambio en las ganancias de capital. Hasta hoy teníamos un sistema de ganancia de capital bastante complejo. Las rentas aspiraban a ser no renta, impuesto único por categoría o renta general. Ahora, en principio, todas las ganancias de capital van a tributar como renta general. Y ahí está la venta de la casa, la venta de las acciones, etcétera. Se mantienen algunas normas especiales, por ejemplo, para las acciones, y se mantienen algunas normas especiales con respecto al tiempo en que uno mantiene estos bienes. Pero en general, todo va a tributar y todo con renta general. No se eliminó el renta presunta, que de nuevo, ayer leía a un profesor que decía, no entiende por qué no se eliminó la renta presunta. ¿Por qué existe la renta presunta para estas actividades? Bueno, para simplificarle su contabilidad. Bueno, para eso está el 14 ter, está el kiosquero. ¿Por qué no se eliminó a estas personas la renta presunta? Ahí está, uno puede hacerse la pregunta, pero ahí quedó. Eso sí, mucho más restringido de lo que hay hoy. Se establece una serie de normas de tributación internacional que a mí me apasionan. Todas esas cuestiones que están ahí me apasionan. Los créditos para evitar la tributación internacional, las normas de exceso de endeudamiento, las CFC rules, la definición de los paraísos fiscales, pero la verdad es que es bastante específico. Se eliminó
la herramienta del 57 bis, y aquí me acuerdo los comentarios de un economista bastante famoso que decía, si uno quiere favorecer la riqueza, tiene que favorecer a los ricos. Efectivamente, el 57 bis era una tremenda herramienta de fomento del ahorro, era la herramienta de fomento del ahorro, porque era un crédito directo, pero claramente favorecía a las personas que tenían capacidad de ahorro y ahorro que ahorrar, impuesto que ahorrar. El proyecto elimina el 57 bis, crea un nuevo beneficio que es muchísimo más restringido, que es nada más que una postergación de tributación. Se modifican los FIP y los fondos mutuos, que básicamente se incorporan al sistema general de devengamiento de renta. Estos FIP, que en realidad generó una serie de situaciones bastante particulares, unas entidades que invertían, que no tributaban, una cosa bastante especial, ahora se incorporan al sistema de tributación, lo cual de alguna manera se ha señalado es la muerte de los FIP, la muerte de los fondos de inversión privados. Se establece, aumenta la tasa de los gastos rechazados, se establece una especie de norma que la verdad es que cuesta entenderla, de que los compras en supermercados van a ser gastos rechazados. Uno diría, bueno, si yo compro los pañales para mi hijo en el supermercado, siempre fue un gasto rechazado, ¿no? Es como curioso que esto no es norma, pero se estableció quizás como un mensaje que se va a fiscalizar particularmente ese aspecto. Se establecen unos regímenes de depreciación acelerada para la pequeña y mediana empresa. La grande empresa queda fuera de la depreciación acelerada, salvo por un periodo temporal el primer año, que tiene un tremendo beneficio, y la idea es apurar entonces las inversiones. Y eso es la modificación del impuesto a la renta. La segunda parte de las modificaciones es las modificaciones al Código Tributario, particularmente la facultad de servicio de impuesto interno. Y son muy, muy sustanciales. La primera modificación es que el servicio de impuesto interno puede atribuir renta. Me explico. Hay una empresa, tiene socios. Ahora los socios pagan inmediatamente cuando la empresa genera la renta. ¿Cuánto pagan? Bueno, su participación en la empresa. Si este es dueño del 10% y la empresa genera 100, este paga 10. Eso es como lo que uno pensaría razonablemente, y así es. Pero el servicio tiene la facultad de decir que si usted dice que es dueño del 10, pero en realidad es dueño del 90, le va a hacer tributar por 90. Es decir, tiene la facultad de servicio de hacer una atribución de renta distinta a la que está en los contratos sociales, en base a ciertos criterios que señala la ley. Es una tremenda atribución. La segunda, que es también tremendamente importante, es la norma general anti-elusión. Está en los artículos 4 bis, ter, quater, y siempre soñé que iba a llegar, y llegó el quinques, no me acuerdo, pero sigue avanzando estos tributarios que van poniendo nuevos artículos, que es una norma que, usando conceptos que claramente en Chile no tienen tradición, de abuso y de simulación un poco más, pero básicamente lo importante es el abuso, permite que el servicio, cuando estima que haya alguna organización jurídica que sea abusiva en la forma y que no tenga otra justificación que rebajar la carga impositiva, puede el servicio considerar que no existió y aplicar la tributación que se hubiera aplicado si se hubiera usado una forma jurídica no abusiva. Ustedes ya se imaginan que con esa terminología esto se va a prestar para tremendas discusiones. Puede ser bueno, porque puede que sea difícil enfrentar la elusión de cualquier forma, pero ahí hay una tremenda duda de cómo se va a materializar. Hoy el proyecto no considera un control jurisdiccional de la decisión de estimar que hay abuso. El control jurisdiccional se hace con el cobro, que se hace después. Y eso también va a hacer confundir la discusión a la hora de un reclamo entre el cobro y la calificación de abuso. Se establece una sanción para los asesores, que ha causado harto ruido. En la indicación se reduce algunos aspectos de esto, pero básicamente queda igual. El asesor que participa en esta maniobra que se estima abusiva tiene una sanción monetaria importante. Se crea, esto es bastante curioso, una nueva facultad de servicio para fiscalizar por puntos fijos. Y ahí uno dice, ¿y esto por qué? Bueno, porque el servicio hizo muchas fiscalizaciones con puntos fijos y tuvo problemas para que prosperara a nivel de los tribunales. Es decir, un fiscalizador se para en el negocio, observa que usted tributa, da muchas más boletas cuando está el fiscalizador que cuando no está. Y es una proyección, cuando no estuvo, asumiendo que en esos días que no estuvo también hizo las ventas equivalentes y cobra. Esos cobros con puntos fijos no tuvieron dificultades, esta norma los reglamenta y los facilita. Se establecen ciertas limitaciones o se eliminan ciertas limitaciones que tenía el servicio en sus fiscalizaciones. El plazo del artículo 59, que era un plazo para hacer la auditoría, ahora pasa a ser no fatal. Esto es bastante nacional, ¿no? Era un plazo que no funcionaba mucho porque no había una certificación.
Ahora, aunque haya la certificación, el plazo va a estar, pero va a ser no fatal, digamos. Se elimina el plazo para los PPUA y se establece una serie de casos en que no se aplican los plazos de fiscalización. Son todas modificaciones que tienden a dar más atribuciones al servicio. Se establece una serie de facultades muy poderosas de acceso a información por parte del servicio. Hay varias que han generado también bastante ruido, particularmente el acceso a la información de las compras con tarjeta de crédito, red compra. Hay una indicación que restringe algo de estas atribuciones, pero son atribuciones importantes. Y esas son las atribuciones del servicio. Y finalmente, muy brevemente, el resto de las modificaciones, que son, hay de todo un poco. Se establece un impuesto a las bebidas analcohólicas, por eso un impuesto al azúcar, si ustedes quieren. Un tributo a las bebidas alcohólicas, y hay una indicación que eliminó una partecita y agregó la de los cigarrillos, y ahí se pregunta quién va a pagar ese de los cigarrillos, y ahí el economista nos va a decir quién va a pagar. Insisto, que la ley puede decir que va a pagar quien quiera, la economía va a decir quién la soporta en su bolsillo. Se hace una tributación con IVA de todas las ventas de los inmuebles y se restringe el crédito especial a la construcción, que ustedes saben que ha generado tanto ruido a nivel de las constructoras. Se genera un tributo a los vehículos diésel que no sean para el transporte de carga o pasajeros, y ahora con la indicación tampoco afectaría a los vehículos que sean de activo de empresa. Uno se pregunta ahí, si el tema es la contaminación, ¿por qué no se establece un tributo al diésel? Que sabemos que tiene un tributo más bajo que la benzina. Y ahí, bueno, el mismo profesor que se preguntaba por qué no se metió la renta presunta, se preguntaba eso mismo con respecto a este tributo. ¿Por qué un tributo tan complejo y no al diésel? Mucho más sencillo. Se aumenta la tasa de timbre estampilla. Se establece una tributación a las emisiones contaminantes, y al respecto a eso uno se podría preguntar también, este es un tributo en externalidades negativas, evidentemente. ¿Es razonable que un país en una externalidad mundial aplique tributación nacional? Normalmente las externalidades negativas mundiales se han manejado con convenios internacionales mundiales. Está el protocolo Kioto, que bueno, tuvo sus problemas, Estados Unidos nunca lo calificó, pero es un problema mundial que se soluciona con medidas mundiales. En este caso se está aplicando una tributación nacional para una externalidad mundial, generada en Chile, obviamente. Se deroga el decreto de ley 600, y con eso termino, y algunas conclusiones muy tentativas. El sistema va a ser más complejo y va a requerir muchísimos más funcionarios de impuestos internos para hacerlo aplicable. Se habla de 500. El sistema era único en el mundo y va a seguir siendo único en el mundo, porque no hay otro país en el mundo en que sea integrado completamente y con imputación como el que tenemos. La fiscalización va a cambiar, porque la fiscalización hoy se hacía a nivel básicamente del consumidor final, porque ahí era la tributación. Ahora la tributación del consumidor, hablo de consumidor, de contribuyente persona, va a ser por la renta de la empresa. Por lo tanto, el servicio de impuesto interno va a tener que ir a fiscalizar fuertemente a la empresa. Es un cambio importante, un paradigma de fiscalización que yo creo que tiene un impacto práctico importante. El paso, que yo creo que es lo principal de la reforma, el paso del sistema de que tributa cuando retiro a que tributa cuando devengo, implica una ampliación de la base enorme de tributación. De ahí viene el grueso del aumento de tributación que genera el proyecto. Hay un aumento sustancial de facultades de servicio de impuesto interno, y con esto termino. En la indicación de la tributación al tabaco, uno empieza a buscarla y hay arreglos de la norma anterior, donde decía 3, en realidad 4, donde decía 5, en realidad 6, donde había 2 comas, en realidad puntos. En este tiempo detectaron una serie de errores en el proyecto que lo están modificando, y después viene el cambio al tabaco. ¿Por qué pasa eso? Porque esta cuestión es compleja. Nos demoramos 30 años en tener un sistema con todos sus problemas más o menos comprensible y redondito. El food, hasta el día de hoy sigue habiendo dudas. Yo solo hago presente que este nuevo sistema, que es un sistema completamente distinto, va a necesitar probablemente otros 30 años para que dejemos de tener dudas de lo que pasa, y dejemos de tener problemas con los errores y cuestiones que se van a ir generando. Eso. Muchísimas gracias, profesor Osorio. Continuando con el programa, voy a dejar con ustedes al profesor Juan Albornoz Robertson. Juan Albornoz
Tiene una doble militancia, ya que es profesor de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Y tiene también doble militancia de títulos profesionales, ya que es contador auditor de la Universidad de Concepción y abogado por esta facultad. Profesor Albornoz, tiene su tiempo reglamentario. Gracias, decano. Estimada concurrencia, alumnos, voy a hacer un breve análisis solo de algunos aspectos de esta tremenda reforma tributaria, extensa, compleja, ojalá que no Transantiago, pero realmente es demasiado amplia y solo voy a referirme brevemente a algunos aspectos. También dentro de cierto contexto, como decía el profesor Osorio, este contexto de desigualdad que tiene el país y que se quiere atacar a través de esta reforma, y que la verdad es que para mejorar la situación, el verdadero enemigo público de Chile, yo diría que no es la desigualdad, es la pobreza. Y la pobreza se combate con empleo, con producción, con generación de riqueza. Entonces, yo no sé si esta reforma servirá para eso, pero... Vamos a tocar entonces, como les decía, algunos pequeños aspectos. Primero, el aumento de la tasa del impuesto de primera categoría. Este es un aumento de la tasa del impuesto a las empresas. No está de más recordar que hasta el año 93 el impuesto a las empresas era de un 10%. El año 94 subió un 15%, o sea, subió un 50%. Desde el 2003 subió un 16%, el 2004 16,5%, el 2005 a un 17%, ya vamos en un 70%, ¿no es cierto?, de cómo partimos, y ahora en estos momentos está en un 20%, o sea, un 100% del impuesto de primera categoría que se pagaba hasta el año 93. Y ahora lo quieren llevar a un 25%, más una retención de un 10%, llegamos a un 35%. Entonces yo creo que no es razonable pensar que esto no produzca un efecto en la producción, un efecto en la generación de empleo. Pero obviamente así viene la cosa. El término del FUT, tributación en base a renta devengada. Como lo decía el profesor Osorio, ¿no es cierto?, el FUT se creó el año 84, a raíz de una tremenda crisis económica que vivió el país. Las empresas no tenían fuentes de financiamiento y idearon este sistema que permite, ¿no es cierto?, que las empresas con sus propias utilidades vayan financiando su crecimiento. El profesor Osorio decía, ¿dónde está el FUT? El FUT está en ladrillos, en máquinas, en inversiones, también en inversiones financieras. Ahí está el FUT. Por lo tanto, el FUT nunca debería tributar, nunca debería ser retirado, porque eso significaría desmantelar las empresas. Entonces, cambiar el FUT en base a renta devengada significa, ayúdeme, colega Osorio. Significa lo siguiente, en este cuadrito trato de explicarlo. Las utilidades en las empresas están afectadas a un 20%. O sea, primero que nada, no es cierto que las empresas no tributan. Todas las empresas hasta este momento tributan con un 20%. Ahora, el retiro de los propietarios de las empresas está afecta al impuesto global complementario. Y esa tasa va de 0 a 40%. O sea, los propietarios que ganan poco, las pymes, o no pagan nada y se les va a devolver el 20% que pagó la empresa, o van a estar en una tasa intermedia hasta llegar al 40% a los grandes empresarios, los grandes dueños de empresas. Y la parte no retirada
está invertida en el food, en ladrillos, en máquinas, en más producción. ¿Qué ocurre ahora con renta devengada? Se va a agravar lo que quedaba, siempre se ha agravado lo que se ha retirado, eso no se discute, siempre se ha agravado con el global complementario. Ahora se va a agravar lo que queda adentro, lo que se invierte, y con una tasa que podría llegar al 35%. Esto produce un enorme efecto, va a producir un enorme efecto en la economía. Tanto es así que las propias autoridades lo reconocen, no como enorme, dicen, sí, algo puede afectar, pero yo creo que un 35% bastante va a afectar. Además se produce aquí otro problema, que esta repercusión, aparte de lo que podría significar una menor actividad económica y por ende menor empleo, va a afectar también a todos nosotros, a los pensionados, a los futuros pensionados, porque esa devolución que se tiene que hacer del impuesto de primera categoría al dueño de la empresa cuando retira las utilidades, opera, pero no para los fondos que están que las asociaciones de las AFP tienen invertidos, los cuantiosos fondos nuestros que tienen invertido en acciones de sociedades anónimas, que cuando ellas distribuyan utilidades no van a tener derecho, nunca lo han tenido, derecho al crédito del impuesto de primera categoría. Ese siempre se ha perdido. Pero una cosa era perder un 10%, o un 15%, o un 17%, o un 20%, a perder un 35%. Y eso va a afectar, según yo no he hecho los cálculos, pero según algunos analistas, hasta un 6% en nuestros fondos de pensiones. Lo que va a significar más o menos trabajarle 2 años y tanto o más al fisco, ¿no es cierto?, solo por esa pérdida. ¿Y quiénes son los que están con sus fondos en las AFP? La clase media y los trabajadores en general. Así que ese es un efecto importante. Claro, pasemos a la otra. Ya. Bueno, respecto de lo que se señala, ¿no es cierto?, que dice el ministro, bueno, las empresas ahora tienen muchas más posibilidades de obtención de crédito que lo que era el año 84 cuando estábamos en la crisis. Ahora es re fácil endeudarse, claro. ¿Qué efecto produce eso? Primero, es mucho mejor, ¿no es cierto?, poder crecer con los propios recursos que uno va generando a tener que estar permanentemente endeudado. Ahora, las pymes les resulta mucho más difícil obtener el crédito, y el crédito que obtienen las pymes es mucho más caro que el crédito de las grandes empresas. Las grandes empresas pueden obtener créditos nacionales o del extranjero a tasas preferenciales, a muy buenas tasas, pero las pymes no. Las pymes apurados les prestan plata y a altas tasas de interés. Y entonces dice, bueno, se pueden endeudar, pero simultáneamente están subiendo el impuesto de timbre y estampilla, y lo están subiendo en un 100%. Un 100% están subiendo el impuesto de timbre y estampilla. Esto afecta una vez más directamente a la clase media. El impuesto de timbre y estampilla es nefasto para la economía y además limita la competencia bancaria, porque resulta que si uno puede conseguirse un crédito con una tasa un poquitito mejor en otro banco, no puede cambiarse porque va a tener que volver a pagar el impuesto de timbre y estampilla. Por lo tanto, se encarece enormemente renegociar crédito. También se está ajustando la tasa máxima del global complementario, la tasa máxima marginal, ¿no es cierto?, como ya lo dijo el colega Hugo Osorio, bajando el impuesto de las personas de 40%, la tasa marginal máxima de 40% a 35%, lo que me parece coherente con el sistema integrado del impuesto a la ley de la renta. Ya lo señaló Hugo. Lo único que podría agregar aquí, que es paradojal, que el gobierno anterior, en la reforma que se hizo, ¿no es cierto?, también habían propuesto rebajar el 40% al 35%. Y la oposición de entonces, que es gobierno ahora,
criticó que le iban a bajar el impuesto a los ricos. Y ahora ellos lo hacen. Ganancia de capital. Ajuste a la tributación sobre las ganancias de capital. Las ganancias de capital siempre han tributado de una forma distinta, con un impuesto único, ¿no es cierto?, en carácter de impuesto único a la renta, y tienen un tratamiento especial. Lo que parece lógico, porque la ganancia de capital químicamente pura es, en el fondo, gravar el capital, porque resulta que si una persona tiene un bien de capital, no es habitual en la negociación de ese tipo de bien, lo enajena en un mayor valor al que lo adquirió, tiene que pagar un impuesto sobre ello. Si él después, inmediatamente después, quisiera recuperar su bien de capital, ya no lo podría comprar, porque tuvo que tributar sobre eso, o en el fondo tributó sobre su capital, lo que no parece conveniente. Distinto es el impuesto sobre la renta. O sea, desde el punto de vista económico, renta es todo ingreso que percibe una persona, ¿no es cierto?, sin consumir su patrimonio. Por lo tanto, la verdad es que las ganancias de capital químicamente puras no deberían tributar. Ahora, el que se dedica habitualmente a negociar con bienes de capital es distinto. Es como el que se dedica a negociar, ¿no es cierto?, comprando y vendiendo zapatos, ¿no es cierto? También tiene que pagar por la utilidad que le genera una actividad propia de su giro. Pero al que ocasionalmente realiza una enajenación de ese tipo, le están comiendo su capital. IVA. Ya, el IVA de los inmuebles. Situación hasta el año 87. Mire, el impuesto al valor agregado, que nació en el decreto de ley 825 de diciembre del año 74, empezó a operar en marzo del 75, establecía como hecho grabado solo, bueno, aparte las ventas y servicios, pero en las ventas solo tenía considerado la transferencia de dominio de bienes corporales muebles. Ese era el hecho grabado de venta. Posteriormente, el año 87, se incorporó la actividad de la construcción al IVA. Por lo tanto, se agregó en la ley como hecho grabado de venta los bienes corporales inmuebles de propiedad de una empresa constructora que haya sido construido totalmente por ella o que un tercero haya sido construido para ella. ¿Qué significó esto? Que se iba automáticamente a encarecer las viviendas, casi en el monto de la tasa del impuesto. Y como Chile siempre ha sido un país con un problema endémico de falta de vivienda, entonces se ideó un sistema para que se aplicara el IVA a toda la construcción, pero no a las viviendas, las con destino habitacional. Y entonces se estableció una rebaja al débito fiscal de IVA de la vivienda de un 0,65, un 65%. Y así entonces solo subió, y por una sola vez, levemente, el costo de la vivienda. Y así estuvimos, ¿no es cierto?, hasta el año 2008, me parece. Por favor. Ahí, esa es la, ya, hasta el 2008, claro. El año 2008, a raíz de críticas de algunos parlamentarios, y la crítica que siempre se ha dicho, y lamentablemente esa crítica se dice por la forma en que está redactado el artículo 21 del decreto ley 910, donde está esta norma de rebaja de crédito. Esta norma dice: las empresas constructoras tendrán derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales obligatorio a la ley sobre impuesto a la renta, el 0,65 del débito, etcétera. Entonces está enfocada a las empresas constructoras, y quien no analiza mucho el asunto piensa: un crédito a las empresas constructoras. No, hay que cortarle el crédito a las empresas constructoras. Pero resulta que ese crédito en la ley está redactado así porque el crédito en realidad no es para las empresas constructoras. El crédito es para los que compran vivienda. Y la empresa constructora es la que hace la operatoria. Entonces, quien adquiere una vivienda nueva en estos momentos, ¿no es cierto?, puede
la empresa le factura terreno, no afectó a IVA, ¿no es cierto? La parte de construcción, ¿no es cierto? Más IVA, y a ese IVA le rebaja el 65%. La otra parece que ahí tengo un ejemplo. Ya. Entonces, ¿cuál es la situación original? Hasta antes de lo que se pretende con esta reforma. Aquí tenemos un ejemplo con Porotito. Tenemos una casa, valor sin terreno, 71 millones de pesos. El valor de la casa es de 3.000 UF. El valor de los UF el día de hoy, lo hice antes. 13.525, o sea, 13.525.672 el IVA, menos el 65% del débito, 8.791.687, valor final que tiene que pagar un adquirente el día de hoy, 75.921.735. Con la propuesta, si sale como está, que va a salir como está, no me cabe duda. Con la reforma propuesta, la casa, el mismo valor, 71.187.750. Más IVA, 13.525.672. Sin derecho a crédito, cero rebaja por crédito. Precio final, 84.713.421. Mayor valor para la clase media, 8.791.687. ¿Y por qué pongo eso en la clase media? Porque una casa de 3.000 UF es precisamente a la que aspiran todos ustedes, alumnos, en unos poquitos años más, cuando estén trabajando, ¿no es cierto? Quieran formar familia, comprarse su casita, una casita de 3.000 UF, ¿no es cierto? Más o menos encachadita, pero no es un palacete, y van a tener que pagar 8.791.687 más por concepto de esa eliminación. Pero no nos olvidemos que aumentó en un 100% el impuesto de timbre y estampilla. Así que si no somos ricachones y compramos al contado y tenemos que pedir la plata al banco, nos va a subir más todavía por el impuesto de timbre y estampilla que subió. Respecto de, siguiendo con el IVA, ¿no es cierto? Aquí yo escribí cómo estaba el hecho grabado, o cómo está definido el hecho grabado en estos momentos, y dejé con rojo ahí lo que se pretende eliminar, o se va a eliminar con esta reforma. Entonces, el hecho grabado de venta era toda convención independiente de la designación que leen las partes, que sirve para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales inmuebles, y lo que sigue lo eliminan, de propiedad de una empresa constructora construido totalmente por ella o que en parte hayan sido construidos por un tercero para ella. ¿Qué significa esto? Con esa frase que está en rojo ahí, y que lo tiene actualmente la ley, significa que lo que está afecto a IVA en estos momentos son las construcciones nuevas, primera venta. La siguiente y subsiguiente no están afectadas a IVA, porque solo puede vender una casa, una empresa constructora que la ha construido ella, por una sola vez. Ya la vendió, después ya no es de ella. O sea, si la compra otra empresa constructora y la vende, ya no es la que lo construyó. O sea, esa es una forma de decir, ¿no es cierto?, que la ley dice, está afecto a IVA solo la primera venta de una construcción nueva. Al eliminarse eso, y bueno, hay un montón de artículos que se adecúan a esa eliminación, entonces afecta a IVA ahora la venta de cualquier construcción, de cualquier propiedad nueva o usada, habiendo habitualidad, obviamente. O sea, el dueño de una casita y no tiene más que su casita, cuando la venda no va a tributar. Pero si tiene 2, 3 o 4 casas, ya va a tener que tributar, ¿no es cierto?, por IVA, por el mayor valor que se genere en la venta. Y eso sin considerar la mayor tributación también por la ganancia de capital. Así que la última. Así que solo podría decir que no me gusta la reforma. No sé si se notó.
Muchas gracias, profesor Albornoz. Se notó claramente que no le gusta la reforma y esa es la idea. Estos coloquios son para debatir, no para que salgan todos contentos. La idea es que haya distintos puntos de vista. Para eso se le invitó, profesor Albornoz. Como última presentación vamos a escuchar una visión económica a cargo del profesor Víctor Jacques Parragués. Profesor Víctor Jacques, amigo de la universidad, del prodecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, economista de la Universidad de Chile y tiene magíster en economía tanto en la Universidad de Chile como en CIDE en México. Profesor Jacques, sus 20 minutos y bienvenido. Gracias. Bueno, en realidad he quedado un poco abrumado con la participación del profesor Albornoz y yo voy a tratar de un poco ver dos posiciones para equilibrar un poco la situación. Y qué bueno que estamos sentados no muy cerca. A ver, los estudiantes de ingeniería comercial que están acá saben, bueno, y todo el mundo sabe lo que es evaluar un proyecto. Evaluar un proyecto significa tener los costos, tener los ingresos, presente y futuro, llevarlo al valor presente y ver si conviene o no conviene hacer el proyecto. Si los ingresos son mayores que los costos, conviene hacer el proyecto. Si al revés, si los costos son mayores que los ingresos, no conviene hacer el proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros es bueno mirar la reforma tributaria como un proyecto. Entonces, obviamente, la reforma tributaria tiene costos que fueron bastante destacados por el profesor Albornoz, pero también tiene beneficios. Entonces, hay que evaluar qué es mayor. Entonces, si nos da, por decirlo así, un BAM positivo, quiere decir que la reforma tributaria tiene sentido. Ahora, sí, y al revés. Ahora, lo que sí está claro, que como todo proyecto que uno lo está diseñando a futuro, el nivel de probabilidades o de incertidumbre que existe al respecto es bastante alta. Y nosotros no estamos en un mundo de la física que podemos hacer cálculos exactos. Aquí todo depende de qué es lo que pase con los flujos de los costos, qué pase con los flujos de ingresos, y cómo se comporte la sociedad, y cómo estén los elementos económicos, cómo estén los elementos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, yo reconozco que no es tan fácil decir, bueno, este proyecto es rentable o no es rentable hacer una reforma tributaria. Dicho eso, a ver, voy a empezar ordenando algunos puntos. ¿Qué es lo que, a ver, el gobierno, qué es lo que necesita? Necesita recursos para satisfacer una serie de funciones. La función de distribución, la función de asignación, la función de estabilidad. O sea, el Estado cumple con un rol en la economía. Estamos en una economía de mercado que supuestamente el Estado tiene que cumplir algunas funciones esenciales. Para cumplir esas funciones necesita recursos. Ahora, para eso tiene un sistema tributario. Y el sistema tributario se compone de la base, una tasa que puede ser fija, proporcional, progresiva, regresiva, etc. Y las erosiones, que son las exenciones o tratamientos especiales que pueden achicar la base y que paguen menos impuestos, como era el caso del FUT. Obviamente, si con un cambio de este sistema significa, en este caso de hoy día, la reforma actual, es definitivamente una reforma muy estructural. O sea, es una reforma que no se hacía hace más de 30 años, 40 años, la más importante. Esto es lo mismo de que si yo tengo una casa y de repente le hago una ampliación, la achico una pieza, agrando otra, etc. Eso es un cambio estructural. Lo que se está haciendo en este momento y lo que se está discutiendo, que está bastante enredado, es un cambio estructural, que no es para este año, sino que para muchos años. Y eso implica, por lo tanto, un cambio de visión, cómo debería funcionar la sociedad, cómo debería funcionar la economía y cuál sería el rol del sector privado y cuál es el rol del sector público. O sea, aquí hay un cambio bastante grande. Ahora,
obviamente, si esta reforma tributaria, el Estado necesita estos recursos, por ejemplo, para cumplir con algunos, satisfacer algunos bienes públicos. Defensa, justicia, la ley, el orden, el alumbrado público. Bueno, y ahora se agrega la salud y principalmente la educación. Y en este momento la reforma tributaria surge no por casualidad. O sea, uno podría preguntarse, ¿podría haber habido una reforma 10 años atrás? A lo mejor no. Otra pregunta, ¿podría haber una reforma tributaria? ¿Se podría haber postergado 15 años más? A lo mejor no. O sea, quizás este era el momento, bueno, que la sociedad estaba pidiendo un cambio de una gran reforma tributaria. Ahora, entonces, el gobierno, para satisfacer todos estos compromisos de mayor educación, obviamente tiene que generar una gran cantidad de recursos. Son 8.200 millones de dólares estimados más o menos, en torno a 3 puntos del PIB, que es bastante. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿esta reforma tributaria le va a doler a la gente? Obviamente que le va a doler. Obviamente que le va a doler. O sea, si sacar tanta plata de la sociedad, todo el mundo lo va a sentir. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata, y ahí viene un tema, la discusión, que yo diría que no es para el fisco. O sea, claro, es para el fisco, pero el fisco hay que verlo también como un intermediario. Es para el fisco, para que después el fisco, con esos recursos, haga cosas como la educación, invierte en capital humano, etc. Entonces, es en ese sentido un simple intermediario. Ahora, ahí viene un gran tema, si uno confía en la eficiencia o no de este Estado. Claro, porque si yo no confío de que el Estado va a ser suficientemente eficiente y va a gastar bien y realmente va a resolver el problema de la educación, la salud y realmente los sectores más vulnerables van a progresar, etc. Si no creo en eso, obviamente que me va a doler mucho que me saquen la plata, porque es realmente un despilfarro. Entonces ahí hay, pero eso es un problema de fe, porque hay incertidumbre. Yo no estoy seguro cómo va a ser eso. Ahora, el gobierno tiene que conseguir esos recursos porque obviamente hay una regla en economía que tiene que haber equilibrio en el superávit estructural. O sea, si hay ingresos permanentes, o sea, tiene que haber ingresos permanentes para solventar gastos permanentes. Y la meta que se ha propuesto este gobierno, que es una reforma de tipo distributiva, fundamentalmente, para cumplir funciones distributivas. Recién el profesor Osorio mostraba el índice de Gini y la presión fiscal, o sea, el porcentaje de los tributos sobre el PIB, que en Chile, el Gini en Chile es bastante alto, o sea, una alta concentración del ingreso, y además el rol del Estado en la economía es bastante pequeño en relación a los países de la OECD. En consecuencia, para eso el gobierno está tratando de cambiar esa situación. Y, por lo tanto, necesita ingresos. Ahora, ¿cuál es el problema que se ve? Aquí yo creo que hay dos posiciones bastante... Bueno, la voy a caricaturizar. Esto es un poco la desviación que uno tiene haciendo clase, que para ser más claro tiene que empezar a ir a soluciones de esquina. Una visión es sencillamente... A ver, ¿el problema cuál es? El problema es de que hay pobreza, de que hay una mala distribución del ingreso y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, una visión, como decía el profesor Albornoz, es crecer, o sea, invertir, darle facilidad al ahorro, fomentar el ahorro, con eso fomento la inversión, fomento la inversión, hay crecimiento, y si hay crecimiento, hay mayor demanda de empleo, hay mayor empleo y por lo tanto va con el tiempo mejorando la distribución del ingreso. La otra alternativa es, yo diría que un poquito más escéptica de esa visión, y diría, bueno, podemos estar creciendo 5 años, 10 años, 20 años. Por ejemplo, este último año hemos tenido tasa de desempleo cercana al 6%,
Y bueno, no sé, algo los salarios podrían haber mejorado, pero la situación puede seguir así 40, 50 años más, y a lo mejor los que tienen más ingresos cada vez se van a hacer más ricos y quizás los pobres van a ir subiendo un poco, pero la distribución del ingreso no va a cambiar significativamente. Y el Gini va a seguir siendo arriba de un 0,50. En consecuencia, bueno, ¿qué hacemos ante este problema? Bueno, no podemos dejar que la economía funcione así nomás. Fíjense que hay una cuestión ideológica por los dos lados, porque los que dicen, bueno, crezcamos, fomentemos el ahorro, la inversión y el crecimiento, en el fondo implícitamente, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, nosotros confiamos en el mercado y en el sector privado. Y en ese caso, el Estado tiene poco que hacer. El Estado tiene que cumplir un rol subsidiario. Y los males de la pobreza se van a solucionar a través del tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, eso no lo podría decir. La otra posición, que yo diría que es más ecléptica, más tipo Cepals, keynesiana, diría, ¿saben qué? Aquí hay un problema de pobreza y por más que se crezca, el problema no se va a solucionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que intervenir la economía. Hay que intervenirla, ¿cómo? Bueno, si el mercado no lo va a solucionar, los privados no lo van a solucionar, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tiene que aparecer un ente que esté por arriba de la sociedad y arregle este enredo. ¿Y cómo lo arregla? Bueno, sencillamente, por ejemplo, con una reforma tributaria importante, estructural, que cobre impuestos, aunque no le guste a muchos, bueno, en realidad a nadie le gusta, y con eso gaste y focalice su gasto en aquellos sectores con mayor pobreza y por lo tanto los capacite, una estrategia de desarrollo de capital humano. Y por lo tanto, en la medida que hay capital humano, se van abriendo las oportunidades, se va emparejando la cancha y la distribución del ingreso con el tiempo puede ir mejorando, el país se hace más competitivo, etc. ¿Qué dicen los que están al otro lado? Bueno, no, porque si usted, por ejemplo, no eliminan el FUT, se va a resentir el ahorro, inmediatamente se resiente la inversión, y de acuerdo a modelo econométrico, si cae la inversión en 3 puntos, va a caer la producción en 1 punto, la tasa de crecimiento crece 1, disminuye en 1 o 2 puntos, y una caída de ese tipo, ¿qué significa? Que va a caer después el empleo, de acuerdo a la elasticidad producto de empleo, etc. Entonces hacen cálculos y al final dicen, bueno, lo que va a pasar es que si usted ataca, por decirlo así, la gallina de los huevos de oro, la economía se estanca, y si se estanca va a haber pobreza, y vamos a quedar todos pobres y no va a pasar nada. Ahora, eso también uno tendría que poder relativizarlo un poco. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que todos estamos, y me incluyo, un poco neuróticos con la reforma tributaria. O sea, estamos quizás agrandando el problema de la reforma tributaria, que dice, bueno, nos va a cobrar más, hay que pagar más impuestos, se va a detener la inversión, etc. Pero si ponemos paño frío a este asunto, en realidad, si uno piensa la inversión, ¿de qué depende? La inversión depende crucialmente de los ingresos futuros que uno espera tener. O sea, claro, depende de los costos y los ingresos. Y los ingresos son los ingresos futuros. Depende del marco institucional que la economía tenga y las posibilidades. De los ingresos futuros depende de la productividad marginal de los factores, del capital, del trabajo, y de la tasa de interés, y también de costos como más o menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es un elemento de todo, los factores que influyen en la inversión. Además, por ejemplo, curiosamente nadie ha gritado mucho, pero tan caro a lo mejor habría que evaluar es la alza de impuestos, como le golpea a la inversión, como en los mayores costes energéticos que tenemos hace muchos años,
en relación a otros países. O sea, habría que hacer un escenario de si hubiéramos tenido costos energéticos mucho menores, a lo mejor las inversiones serían más. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, son comparables, pueden ser comparables, pero sin embargo, el dolor es silencioso con respecto al costo energético. Hay una especie de resignación. Y si el mismo costo, si lo genera el Estado, no nos gusta. Yo creo que aquí también yo creo que hay que decirlo, y bueno, a todos nos pasa un poco, si creemos o no en este Estado, y si creemos o no en este gobierno. Es un punto. Entonces, si nos da desconfianza, obviamente duele mucho más. Por otro lado, si cae la inversión, se dice, va a caer el producto, la tasa de crecimiento del producto. Yo ahí también tendería a relativizar un poco, porque si nos ponemos a pensar, da la impresión de que la tasa de crecimiento del producto depende crucialmente de la inversión, y la inversión depende crucialmente de la tasa de impuestos. Cuando hay otros factores que influyen en el crecimiento. Por ejemplo, por el lado de la demanda, mi estudiante aquí de ingeniería comercial deben saber, influye el consumo, influye el gasto de gobierno, influye la exportación y todo lo que está detrás, la política monetaria, la política de tipo cambio, etcétera. Depende del ciclo económico, depende de lo que le pase a China, depende del precio del cobre, depende de lo que le pase al mundo, etcétera. O sea, hemos visto cuando la economía pasa por ciclo, la economía mundial, la economía chilena también pasa por esos mismos ciclos, en más o menor medida. En consecuencia, la tasa de crecimiento del producto está ligado a otros factores. Entonces, realmente nosotros no podemos saber con claridad si subimos un poco los impuestos, o significativamente, ¿qué va a pasar con el producto? También va a depender de otras variables que se están moviendo. Por otro lado, por el lado de la oferta, obviamente la producción, la tasa de crecimiento del producto depende también de la productividad de la mano de obra, del capital, y depende de la productividad total de factores, que es una variable que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, un elemento muy importante que en los últimos años está bastante estancado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente por el lado de la reforma tributaria, si se hace en educación, se estaría apuntando a mejorar la productividad de factores, la innovación, la tecnología, todo eso. En consecuencia, yo diría que sí puede afectarse algo la inversión, pero yo no sería tan catastrofista, o sea, podría moverse otras variables y al final el producto podría crecer. Ahora, hay otras bondades como digo, de la reforma que habría que evaluarla. O sea, lo que quiero decir es que hay que mirar los dos lados. ¿Cuál sería el otro lado? Las bondades de la reforma. Bueno, sería, por ejemplo, que esta inversión en capital humano, que ya lo dije, genera de por sí una característica muy especial. O sea, si usted tiene una máquina y se echa a perder la máquina o se pierde o la roban, lo que sea, usted pasa a ser pobre. En cambio, el capital humano tiene la particularidad que no es expropiable. Las personas que se están capacitados ya de por sí están generando ingresos para toda su vida, digamos. En consecuencia, es una buena plataforma para mejorar la distribución del ingreso. Hay otro elemento que yo tenía anotado por acá, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Algunos minutos más tenemos. ¿Sí? Ya. O sea, la pregunta sería... O sea, lo que veo que aquí... una buena reforma tributaria debería apuntar a lo siguiente. Dada la meta de obtener recursos, que en este caso es bastante plata, ¿cómo hacerlo de una manera que afecte lo menos posible al funcionamiento de la economía? Eso es lo que dice la teoría de las finanzas públicas, que es lo que sería la tributación óptima. ¿Cómo no afectar, cómo no dañar el funcionamiento de los mercados? ¿Cómo no afectar el funcionamiento de las decisiones que toman productores, que toman consumidores?
decisiones de trabajar o no, decisiones de ahorrar, invertir o no. O sea, en el fondo es pasar por una cristalería sin quebrar tanto vaso. Ese sería un objetivo. Tratar de obtener los recursos con el menor daño posible. Ahora, también tiene que compatibilizar ese objetivo con tratando de tener una lo máximo equidad horizontal, o sea, que paguen lo mismo los que tienen el mismo nivel de ingreso, la capacidad de pago, y una equidad vertical, es decir, que paguen más los que tienen más recursos. Y ojalá también una equidad intergeneracional. O sea, que si nosotros estamos dañando el planeta ahora, a futuro, esos son algunos principios que siempre están latentes en plantear una buena reforma tributaria y además reducir los costos de administración. ¿Qué es lo que es eso? Reducir los costos de recaudación para el Estado y reducir los costos de fiscalización. O sea, una reforma que optimice por un lado y que minimice por otro lado y que sea lo más equitativa posible. Bueno, Muchísimas gracias, profesor Jackson. Bien, ustedes han presenciado, hay un debate acá, hay cuestiones técnicas, jurídicas, hay análisis económico, hay cuestiones también de carácter ideológico que creo que han salido en esta mesa. Esa es un poco la idea de este coloquio. Ahora abrimos una ronda de preguntas. Les pido simplemente que sean breves en sus preguntas y ojalá una persona, una pregunta solamente. Don Andrés Villagrán, veo que quiere preguntar ahí. A ver, la pregunta concreta es, ¿qué pasa con las regiones o qué pasa con el resto del país y esta reforma tributaria? No sé si se ha estudiado ese concepto, esa línea, pensando en que a la pyme marginalmente el impacto de la reforma es mayor que a la grande empresa, y pensando también que la pyme es mucho más importante en regiones, por lo tanto, que en Santiago. Entonces, ¿cómo anda la descentralización, por decirlo de alguna manera, en esta reforma tributaria? ¿Se lo ayuda, va en contra, qué sé yo? ¿Alguien nos partamos? La reforma no tiene nada particular respecto a las regiones. Eso es el primer punto. El segundo punto es lo que usted señala de impacto pyme regiones, impacto grande empresa Santiago. Es difícil definirlo. La verdad es que la reforma está pensada para buscar el devengamiento, principalmente, o sea, buscar la ampliación de la base sobre los dueños de capital. Como decía el profesor, a todos duele, a todos les llega esta enorme reforma, pero apunta, yo diría particularmente, por ejemplo, la sociedad anónima. Decía el profesor Albornoz que efectivamente el impuesto de primera categoría es 25%, pero las sociedades anónimas tienen que retener además un 10%. ¿Por qué? Porque cuando el accionista saque ese dinero, va a poder usar ese 35% y es difícil encontrarlo. El accionista se mueve mucho. Entonces, tiene asegurado el Estado esa tributación. Quizás de esa perspectiva uno podría decir es una reforma que apunta más a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas, pero obviamente que, por ejemplo, la eliminación del 14 bis impacta fuertemente a las pymes. Así que, no sé si algo más podríamos comentar al respecto. Bueno, efectivamente en la reforma no se visualiza nada pensando en una descentralización. Ese tema está olvidado eternamente por todos los gobiernos. Es algo que indudablemente debería haber sido considerado, ¿no? Más tratándose de una reforma de esta envergadura. Así que no está pensado. Y en cuanto al efecto en las pymes, a diferencia de lo que se sostiene, ¿no es cierto?, en los comunicados oficiales, yo considero que las pymes también se ven bastante perjudicadas con esta reforma. Indudablemente que está destinada a que los grandes contribuyentes aumenten el nivel de pago de sus impuestos. Pero ya lo dijimos y además ocurre siempre. Siempre cuando en cualquier ley, uno históricamente podría
pesquisar eso. Cuando se quiere grabar a un determinado grupo de contribuyentes, inevitablemente termina esto permeando al resto de la sociedad y pagando el impuesto los menos favorecidos por la fortuna. Eso siempre ocurre así. Muchas gracias. Otra pregunta del público. Profesores, yo tengo una pregunta igual relacionada con el tema de no medir con la misma vara las pymes y las grandes empresas. En realidad mi pregunta va por un tema que alguna vez leí en una columna de Felipe Lamarca y Pedro Davis, y que era referente a un posible impuesto no proporcional del 20% que tenemos hoy día, que se subiría a un 25%, sino que un impuesto progresivo. Por ejemplo, incluso disminuir un poco a la pequeña empresa, por ejemplo, 13 y 16% a la mediana, y a la gran empresa no irnos a un extremo como por ejemplo Argentina, Colombia o Brasil, si no me equivoco, imponen por sobre 30%, pero por ejemplo un 29%. Básicamente mi pregunta es ¿por qué nunca se ha visto o se ha propuesto un tema de un impuesto progresivo a la empresa? Sí. Bueno, hay un tema que me gustaría que quede súper claro. El hecho de que tengamos un sistema integrado con todas las dificultades que implica apunta a lo que usted señala. Es decir, lo que paga la empresa lo paga, no es que no lo paga, entra a arcas fiscales. Pero eso es un crédito que tiene el fisco que al final devuelve cuando tribute en el consumidor final. Es decir, tiene sentido una tributación a la empresa progresivo si fuera una tributación final, pero no lo es. Es solamente un impuesto a cuenta del impuesto que van a tener las personas finalmente. Por lo tanto, la gran ventaja, es lo que es el mensaje del sistema integrado, es eso, que permite mantener la progresividad del sistema como un todo. Muchas gracias. Por allá había otra pregunta, ¿sí? Buenas tardes, profesor Osorio, nuevamente. Usted habló de del concepto de abuso en la figura jurídica que se utilice en cuanto al concepto de la ilusión. Y mi pregunta es ¿qué parámetros considera usted, usted como juez, que se pueden seguir para determinar en qué situaciones estamos ante un abuso de una figura jurídica? Porque hemos visto casos como de Coca-Cola en Bonor S.A. o como Bahía Inglesa, y uno se da cuenta que por más que hayan reformas tributarias, siempre se va a buscar una salida por los abogados de las sociedades anónimas para buscar eludir. Primer tema, la elusión es un problema en todo el mundo. Es un problema en Chile, es un problema en Argentina, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes. En todas partes a la gente no le gusta pagar impuestos y se le ocurre cómo no hacerlo. En Chile la ilusión es muy alta en parte porque somos un país muy formalista. Y efectivamente también porque no teníamos una norma general anti-ilusión. Esta norma general anti-ilusión busca atacar ese problema. Ahora, ¿cuándo vamos a estar frente a ilusión o no de acuerdo a esta norma? Esa es la gran discusión que vamos a tener en los próximos 30 años. Y yo no me atrevo acá a dar un... ¿Perdón? Claro, no, imagínense discutir esto que se viene discutiendo desde hace tanto tiempo. Uno lee los fallos en cualquier parte del mundo y está la misma discusión, pero bueno, yo no estoy obligado a pagar, ¿por qué voy a pagar más de lo que quiera, digamos? Pero por otro lado, bueno, el Estado quiere que tú pagues con una situación económica, paga. Ese conflicto es un nudo súper difícil de resolver, que esta no me busca solucionar, y que uno supone que los tribunales van a tener que ir desatando de alguna forma que dé predictibilidad al sistema, que es un tremendo desafío para el sistema. No le puedo contestar yo por mi parte más que eso. Yo solo quería agregar que hay una sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, muy antigua, que en uno de sus considerandos señala que no es antipatriótico para un contribuyente buscar la mejor forma de pagar menos impuestos en la medida que no vulnere la ley. Por lo tanto, la ilusión es algo absolutamente natural en el ser humano. Si yo puedo, ¿no es cierto?, elegir un camino por donde no voy a pagar impuestos, a elegir un camino por donde voy a pagar impuestos, y en esa decisión no infringo ninguna norma, sería... no sé, yo diría, la gente pensaría, esta persona que eligió el camino más difícil porque quiso, algo le pasa en su mente, es raro, ¿no es cierto? Entonces es algo natural en el ser humano.
Bien, si hay otra pregunta. ¿Profesor Quintana tiene pregunta? Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que dentro de las múltiples cosas que uno hace, ejerce la profesión organizado como empresa. Y la reforma ha sido materia de comentario al interior de nuestro estudio jurídico desde que empezó el proyecto, digamos, apareció. Y con el paso de los días, una de las cosas que más nos ha dado vuelta es esta idea de cambio paradigmático y de cambio cultural en relación al tema tributario, particularmente para quienes trabajamos organizados como empresa. Primera cosa es ver que efectivamente esto preocupa a un cierto sector de la sociedad y a otro la verdad es que no le preocupa nada, digamos. O sea, el que recibe un sueldo fijo todos los meses, sea del tamaño que sea, la verdad es que no le preocupa. En cambio, aquí hemos trabajado como empresa, digamos, desde hace mucho tiempo. Sí es un tema que merece atención, curiosidad y preocupación. Yo tengo la sensación, y eso es lo que a eso va la pregunta, de que es un cambio demasiado importante, y eso es un poco lo que preocupa y asusta, por decirlo de alguna manera, que es un cambio demasiado importante que va con una velocidad que a uno lo sorprende. O sea, nosotros estamos viendo que esto en la Cámara de Diputados está entrando y saliendo a una velocidad muy alta y que hay cambios culturales que van a ser aplicados con una velocidad muy rápida, independientemente de que las tasas sean progresivas, que vaya a ir variando esto en el tiempo. Hay un contingente de personas que trabajan alrededor de los impuestos que me da la impresión de que no van a asimilar esto con la velocidad requerida y eso eventualmente puede generar una larga serie de consecuencias para el contribuyente. No sé si ustedes opinan lo mismo y esa es la pregunta, digamos. ¿Cómo ven ustedes esto en términos de que afecta a asesores tributarios, contadores, empresarios mismos que están acostumbrados, que tienen una cultura tributaria de 30 años que cambia, más allá de, y en eso tal vez yo sí coincido, en términos de que el que tiene más plata está en muchas mejores condiciones de precaver, digamos, lo que va a ocurrir con este cambio que empieza a operar muy rápidamente, que aquellos que tienen menos recursos. Esa es mi pregunta para los tres. Sí, yo creo que definitivamente una reforma tributaria de esta magnitud, por decirlo así, tiene un gran costo de instalación, porque genera que, primero, de informarse de qué se trata, digamos, y no es tan simple saber cuáles van a ser los efectos, tanto económicos y de todo tipo, ¿me entiendes? También hay que tratar de entenderla, hay que discutirla, ver cómo se puede modificar, hay que hacer consenso. Todo eso es un proceso bastante largo. Y uno de los problemas que le veo es que genere un nivel, en la medida que no es simple la reforma, y que sea bastante compleja, que genere un nivel de incertidumbre y que por ese lado pueda afectar el ánimo y la confianza, por ejemplo, a los inversionistas. No sé, es un punto. ¿Alguien más quiere decir algo? Sobre los tiempos de tramitación de la reforma tributaria, un tema que es súper pertinente. Yo creo que es un problema sociológico tributario acá. Cuando empieza una reforma tributaria, muchas personas no les gusta que lo afecte a ellos y generan presión. Hay agrupaciones de agricultores, agrupaciones de productores de vino, agrupaciones de tabaqueras, grupos de lobby. Y es natural que así sea, así en todo el mundo. Por lo tanto, uno podría entender un poco este apuro de tramitación por ese lado. Esta cuestión necesariamente va a generar muchas personas que van a y saquémoslo rápido. Pero por otro lado, hay un proceso lento. El FUT va a terminar en 4 años más. Porque durante 4 años va a tener el mismo sistema que tenemos ahora. Es un aspecto. Pero lo otro, el cambio cultural, claro, va a ser un cambio tremendo. Yo me imagino los contadores, que llevan 20 años siendo con la misma lógica. Sí, va a ser un tremendo cambio que va a generar muchísimas dificultades, muchas dudas. También comparto con el profesor que hay otro factor de apurar la legislación
es un tema de certidumbre del inversor. El gran inversor puede que le afecte la tributación, pero él quiere hacer su proyección, sabe cuánto me va a salir mi proyecto, porque hace su cálculo y decide si lo hace o no. Sí, respecto a lo que tú planteas de las consecuencias, de la complejidad de la aplicación práctica ya de la reforma, ¿no es cierto?, en el ámbito de las personas que están relacionadas con el tema, va a ser complejo. O sea, siempre lo ha sido, el sino o maldición de las personas que nos dedicamos a los temas tributarios es que constantemente tenemos que estar estudiando y no solo basta, ¿no es cierto?, ni remotamente con conocer bien la ley, sino que permanentemente tenemos que estar viendo cuál ha sido la doctrina y la jurisprudencia que está emanando del Servicio de Impuestos Internos, y va a ser muy prolífera, me imagino, en estos tiempos, y no me cabe duda que van a sacar, ¿no es cierto?, ciertas instrucciones con ciertos criterios que posteriormente los van a modificar, y uno no va a saber qué hacer. Disculpe, a nivel más pequeño, si ustedes quieren, esto es una tremenda oportunidad para profesionales jóvenes. Está comenzando un mundo nuevo, digamos, hace 30 años no cambiaba. Yo solo pensar todo lo que tuve que estudiar para tratar de entender algunos aspectos que ahora se van a ir, me empiezo a angustiar. Bueno, ahora las personas jóvenes no van a tener que estudiar algunos de esos aspectos, con esto igualmente complejo, pero al menos nuevo. A ver, hay una pregunta del profesor Fernando Muñoz. Gracias. Yo me veo en la necesidad de corregir al profesor Albornoz en su cita a la Corte Suprema de Estados Unidos por una razón bien importante, porque tiene mucho que ver con la discusión en la que estamos ahora. El caso al cual usted se refiere, que es Gregory versus Helverin, en que el señor Gregory demandó a Helverin, el director de impuestos internos de la época en Estados Unidos, tiene que ver efectivamente con temas de ilusión. Y la frase, que no es de la Corte Suprema, sino que del segundo tribunal de distrito de los Estados Unidos, uno podría decir que en el fondo es del tribunal de primera instancia, el juez de primera instancia la dice, efectivamente todos tienen esta tendencia natural a tratar de encontrar formas de evitar el pago de impuestos, pero, dice la frase a continuación, eso no significa que el Congreso deba considerar las maniobras hechas por las partes para efectos de que los beneficios tributarios les beneficien. Y la Corte Suprema después ratificó esto y falló tal como había hecho el juez de primera instancia en favor del director del Servicio de Impuestos Internos. Y esto es bien relevante porque en el fondo lo que estaba discutiéndose ahí era la posibilidad de no solamente eludir, sino de usar formas corporativas para encubrir operaciones y deducir impuestos. Y yo quiero corregir eso por la siguiente razón, porque yo creo que lo que está en discusión acá, y la razón por la cual esto es moralmente relevante, al final uno cuando discute los temas de ilusión tributaria termina inevitablemente planteándolos en términos éticos o de ética profesional. Lo que está en discusión no son cuáles son las reacciones naturales de todo sujeto al margen de las consideraciones normativas. Lo que está en discusión es precisamente cuál es la actitud que el sistema jurídico y la ética profesional ha de tener ante la natural inclinación de los sujetos de evitarse situaciones que vayan en contra de sus intereses. Y en ese sentido me parece efectivamente rescatable la frase de la Corte Suprema, bueno, del Tribunal de Primera Instancia, en el sentido de que está bien, uno puede encontrar tendencias naturales, humanas, en todas partes, de gente que intente incumplir sus obligaciones, en este caso tributarias. La pregunta moralmente y además jurídicamente relevante es cómo va a tratar el derecho a esos esfuerzos. Eso es todo. ¿Derecho a réplica, alguna cosa? Gracias, colega, por la aclaración. Muy bien. Susana Copper tenía una pregunta. Yo solo quiero retomar las causas, los inicios, los motivos por los cuales estamos con esta reforma tributaria, que no debiéramos estarnos sorprendiendo. Y no solo porque tenemos el aviso de los estudiantes 3 años atrás, sino que teníamos el aviso de la OECD, que nos ha estado observando sistemáticamente. Y lo que pasa es que queremos ser parte del primer mundo, queremos ser país desarrollado, pero no queremos jugar con todas las reglas del juego. Entonces queremos tener empresarios que están con ganancias bastante más grandes que lo que puede tener cualquier empresario prácticamente en Europa, donde también hay ilusión, obviamente, pero no está desigualdad. Y si queremos reducir desigualdad, tenemos que... Esto llegó para quedarse. Lo que podemos hacer es arreglos micro.
hacerlo lo más perfecto posible y tal vez menos doloroso o imperfecto más bien. Pero este es el cambio que Chile está a gritos pidiendo y va en ese camino. O sea, no podemos seguir con el Chile que teníamos. Lo veo como tan sencillo de que es inevitable. Por lo tanto, los costos, claro que algunos tienen que pagarlo más. Y el tema el susto que se le está metiendo a la clase media, creo que también tiene sus riesgos y tiene sus intenciones. Por lo tanto, no me parece correcto hacer ese juego. Creo que es bastante poco limpio. Bien, muchas gracias. Habían dos preguntas más. Estaba don Cristian Oñate y don Pablo Donoso. Pues. Sí. No. Es una broma, Juan. Ya. Buenas tardes. Bueno, yo creo que primero que todo aquí la mayoría nos consideraríamos de clase media en el momento, si nos preguntaran o hicieran alguna encuesta en ese sentido. Lo más probable es que la mayoría de la gente en Chile camina en ese sentido. Ahora mi pregunta va para el profesor Osorio en torno a este mecanismo de cambio social que es esta reforma tributaria, porque yo lo entiendo así, por lo menos en este momento. O sea, ojo que si no logramos este objetivo, que es el objetivo de tener más dinero, por ejemplo, para lo que respecta a salud, para lo que respecta a educación y otros fines perseguidos por el mismo Estado, tenga por seguro que en un par de años más va a estar nuevamente planteándose este tema de una nueva reforma tributaria, quizás en los mismos parámetros o incluso mayores, dependiendo de igual cómo evolucione esto en lo que respecta al tiempo también y la misma sociedad también cómo se comporte. Ahora, y me pregunta ahora usted, profesor, en el sentido de, tomando en consideración todos aquellos aspectos que está abordando hoy en día esta reforma, ¿se logran desde la teoría los objetivos perseguidos por la misma? Es decir, ¿se logran o no juntar las lucas necesarias en el fondo para financiar las principales prioridades que hoy en día tiene el gobierno o no? Desde la teoría, porque el prodecano ya señalaba que obviamente esto responde también a otros factores que van a incidir a lo largo del tiempo, a si se cumplen o no los objetivos. Eso no va. Magistrado, sí. Por desgracia, la economía tiene un elemento humano y por lo tanto es imposible predecir completamente el resultado de una reforma de esta índole. Ahora bien, si usted ve la discusión que se ha generado en esta reforma, que ha sido bastante ácida, no se ha discutido mayormente que el monto recaudado va a terminar siendo algo parecido a lo que se propone. Eso no ha sido la cuestión. Por lo tanto, uno puede suponer, como comentarista político general, digamos, algo más cualificado, pero nada más que eso, de que probablemente esa reforma sí es capaz de recaudar esa cantidad de dinero. Ahora, hay otro aspecto, y ojalá la vida fuera simple. En Chile nos gustaría que el mundo fuera simple, pero efectivamente esto va a tener un impacto en el crecimiento. Menor crecimiento implica menos recaudación, y estas cosas son complejas. No es blanco y negro, no es bueno o malo, pero sobre su pregunta, yo no he escuchado, no sé si alguien aquí ha escuchado, de que el diseño de la reforma no permita recaudar esa cantidad de dinero. Bien, muchas gracias. Pablo Donoso tiene una pregunta ahí atrás. Gracias. Bueno, a propósito en realidad mi pregunta va para el caballero que no me acuerdo su apellido, el que está justo al frente mío. No, profesor Osorio. Profesor Osorio. No, usted. No, Juan Albornoz. Sí. Pero antes de eso, a propósito que sale la palabra crecimiento al tapete, justamente yo creo que lo que está apuntando esta reforma, como lo dijo Víctor Jaque, entiendo, es a transformar el modelo de desarrollo. Lo importante es que el país se desarrolle, no que siga creciendo. Yo creo que todos vimos Matrix acá y nos acordamos cuando uno le dice al otro que lo que crece, crece y crece es como el cáncer. Así que esta filosofía eterna de que hay que crecer y crecer y que ese es el modelo de desarrollo, me parece que está profundamente errada. Pero la pregunta va para el caballero, que estos días vemos intentos de cambio albinominal, un sector se opone. Voto en extranjero, un sector se opone. Que las mujeres tengan el derecho a que un 40% de las planillas parlamentarias sean de mujeres, un sector se opone. Bueno, es el sector que yo entiendo que usted representa, que se opone a todo. Es un sector básicamente... y lo digo en forma muy educada, un sector básicamente reaccionario, que se opone a cualquier iniciativa de cambio. Y yo a este sector nunca le escucho una propuesta. Entonces yo le pregunto, si acaso, ¿cuál es la propuesta para transformar la situación actual de desigualdad, o como usted dice, que no es de desigualdad, sino que es pobreza? No entendí bien la diferencia, pero ¿cuál es la alternativa? Seguir con lo mismo, que es básicamente la política del chorreo, que se nos implantó a sangre y fuego del año 74, está demostrado que no está sirviendo.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Aumentar el royalty a las empresas mineras, que significaría una gran cantidad de plata? ¿O eso no es una alternativa? Y si no es esa, ¿cuál es la alternativa para cambiar el modelo? ¿O simplemente lo que hay detrás de todas estas palabras es que el modelo está muy bueno de acuerdo a su perspectiva y hay que mantenerlo? Ya, bueno, la verdad es que primero no represento a ningún sector, represento a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, respecto de los demás cambios que usted enunció, tengo mis posiciones que no son uniformes a lo que usted planteó. Yo estaba planteando solo desde el punto de vista de económico. Y en cuanto al chorreo que usted menciona, también depende el punto de vista, porque fíjense que también podríamos señalar lo siguiente: el empresario, cuando invierte, corre un riesgo, ¿no es cierto? Él espera obtener una retribución, pero antes de que pueda llegar una retribución a su bolsillo, él tiene que retribuir a un montón de gente y empresas. Tiene que retribuir primero a sus trabajadores, tiene que retribuir al fisco, tiene que retribuir a las empresas que le prestan servicio, tiene que retribuir a todo el mundo, y al final, si algo queda, le chorrea al empresario. Eso podría ser una visión de chorreo también. Entonces, no me parece que me achaquen la visión tradicional de chorreo, porque puede tener un distinto enfoque. E indudablemente que cuando al empresario le va mal no le queda nada. Creo que el problema, o sea, a mí lo que me gustaría es que no hubieran pobres. Entonces, pienso que para que no existan pobres, yo no soluciono ese problema distribuyendo. Obviamente que en parte sí, quizás lo más apremiante, pero si yo podría decir, eliminar la tremenda desigualdad que existe en el país de una forma muy rápida, igualándolo a todo, colocando un impuesto altísimo. Años atrás se trató de eliminar la desigualdad, incluso no solo con impuestos, sino que con expropiaciones. Y eso no nos llevó a ninguna parte. Entonces, la manera de eliminar la pobreza, que ese es para mí el problema, es creando riqueza y generando empleo. Porque es bien distinto en una familia, donde hay una familia de 4 o 6 personas, donde el dueño de casa gana un sueldo de apenas 200, 300 mil pesos, 300 mil pesos, porque 200 no podría ganar, y a través de la generación del empleo, un segundo miembro de esa familia acceda al trabajo y también tenga un sueldo pequeño de 300 mil pesos, pero ya duplicaron en un 100% su ingreso. Les cambia bastante la vida, más que un bono marzo. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas por lo avanzado de la tarde. Había una pregunta allá atrás, ¿sí? Sí, ahora, disculpen. Primero me gustaría que me explicaran todo lo que dijeron, porque no entendí nada. Qué bueno que el hombre acá tocó un tema que para mí es re trascendental. Creo que la universidad, teóricamente, es el espacio en donde las sociedades deberían avanzar, donde se discuten ideas. Creo yo que este es el espacio. Me llama mucho la atención de, por ejemplo, el profesor Jacques hable del proceso, de que hay un costo y un beneficio entre medio de un proceso, y de lo nefasto que puede ser ese proceso para algunos sectores de la sociedad. Yo creo que está en la cabeza de todos. De hecho, el profesor lo verbalizó, lo anoté para que no se me fuera. Hay que hacerse cargo de la pobreza y la distribución del ingreso. Yo creo que si hiciera una pequeña encuesta, todos estamos de acuerdo. Eso es un tema que hay que solucionar, o por lo menos eso es lo que ilusamente esperaría yo. Pero ¿cómo es que en esta presentación, yo entiendo que hay que hacer la pega
la pega fea, digamos, que básicamente ver la reforma, meterse en el trámite legal, ver qué es lo que se puede modificar, hay que hacerlo. Pero aquí en el plano académico creo que la discusión debería ser mucho más trascendental. Y bajo ese prisma, en realidad la pregunta no va para ustedes, la pregunta va para todos los que estamos aquí en la sala, es ¿por qué ese proceso de implementar tal o cual reforma no se está discutiendo? No sé en realidad de qué manera plantearlo, sino que simplemente me parece extraño que en esta instancia, que se supone que es como la cúspide de lo que se está hablando en reforma tributaria en la Universidad Austral, esto que es tan nefasto para un sector de la sociedad, como le llamo yo, no sea tema. Eso. Bien, bueno, yo entiendo, como organizadores, entiendo que estamos discutiendo esto como sociedad, eso es lo que estamos haciendo en este momento. No sé si estamos equivocados, pero ha habido debate, ha habido distintos puntos de vista, y el público puede opinar, por lo tanto no entiendo su punto de vista que no hay debate como sociedad. Somos un momento actual, la sociedad discutiendo con entera libertad, con distintos puntos de vista, así que no sé si estoy un poco perdido yo como moderador del evento, pero entiendo que estamos discutiendo. Otra cosa que vamos a tener que organizar un debate próximo, un coloquio, es en qué hablamos hoy día que vamos a recolectar, parece 8.500 millones de dólares. El tema está en que lo vamos a gastar. Se dice que se va a gastar fundamentalmente en educación. El tema está, yo dejo planteada la inquietud, ¿es la misma educación de hoy día o requerimos una educación de calidad? No lo digo por la Universidad Austral, que creo que estamos dentro de la universidad que hacen bien el trabajo, pero vamos a gastar estos 8.500 millones de dólares en cualquier educación, en universidades que persiguen fines de lucro, en universidades privadas que hacen mal el trabajo. Ese es un tema que yo creo que viene la segunda etapa, es en qué gastarlo, y eso yo creo que vamos a hacer un nuevo coloquio y los vamos a invitar a todos. Muchísimas gracias por la participación.